más detallada del tema de la lectura, porque veo que no están siguiendo como lo que yo aspiraba que pudieran seguir cuando estuvieran haciendo su lectura, solamente la excepción de unas personas, pero lo malo es cuando vienen aquí a hacer la curaduría de lo que se les dice, ¿no? Yo la primera parte de la clase, porque sé que algunos de pronto estará, es que a mí me gustan las clases en las cuales el profesor dicta todo lo que tiene que dictar y yo nada más escucho. O sea, yo les dije desde el principio que ese no va a ser el estilo mío este semestre, es decir, no lo vamos a hacer así. Hay que tener en cuenta que uno cuando enseña siempre quiere lo mejor para a los que está enseñando, a los estudiantes, y que sean y prosperen. O sea, ¿cuál es el verdadero peligro que existe ahora en este momento? Y es que existe la inteligencia artificial. Entonces, algunos serán reemplazados por la inteligencia artificial porque es más rápida, da la respuesta pronto, etcétera, etcétera, pero los que sobreviven son aquellos que tienen criterio técnico, critical thinking, es decir, que son capaces de pensar, analizar la información que se les está dando y proponer algo, ¿no? Son las personas que van a sobrevivir, los demás los reemplazará la inteligencia artificial, porque para necesitar algo, para eso está la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿y cómo se adquiere ese pensamiento crítico? Leyendo y entendiendo, es la única manera pero no vamos a hablar de temas de memorizarme 50 páginas, porque eso está la inteligencia artificial, ¿no? Pero sí para entender lo que me dicen a mí de 50 páginas, eso no lo tiene la inteligencia artificial. Entonces, una de las primeras, de pronto, a nivel de anécdota, una cartagenera, para no decir que siempre se pega, porque me va a tocar decir de varios países para no tener para que vean que es un ejemplo que ya se seguía hace mucho tiempo. O sea, acá bueno, ya ustedes pasaron resistencia a materiales, me imagino, si no estarían aquí. Resistencia a materiales la dictaba un profesor muy bueno, se llamaba Jairo Vargas, se llamaba porque ya lastimosamente partió. Jairo, buen ingeniero, buen profesor. Sin embargo, yo no pude ni el primer parcial completamente en el desastre. Segundo parcial, otro desastre. Necesitaba 5 en el último parcial. 5. Y todo el mundo me decía, sacarle 5 a ese profesor era muy difícil, pero muy difícil. Entonces, yo decía, pero la única manera, yo entiendo todo lo que dice en clase, hago los mismos ejercicios que hace todo el mundo, sin embargo no me va bien, porque realmente los ejercicios no eran los mismos. O sea, como un profesor, uno podía tener exámenes viejos de él, pero el ejercicio él ponía algo diferente, ¿no? Después que fue que se volvió un poquito más condescendiente, pues ya supe después que le daba como un segundo chance y un tercer chance, y no sé cómo estiraban antes, los semestres duraban mucho más y daban chance para hacer tanta cosa, ¿no? Pero en su último examen dije, no, yo realmente no puedo perder esa materia, pues no sé, antes resistencia a materiales, si tú perdías, ya no podías dar como 4 materias después, o sea, prácticamente te atrasabas un semestre, quieras o no querías, pues te atrasabas un semestre. Entonces yo, bueno, ese lujo no me lo puedo dar, porque realmente yo quería salir rápido de la universidad. Entonces, en ese momento no había tantos recursos bibliográficos en la biblioteca. Sí habían, pero los de la rosca, como lo llamábamos nosotros, llegaban el primer día de clase y sacaban todos los libros y dejaban al resto sin poder acceder a los libros. Antes era así la biblioteca, no había una política de devolución de libros ni mucho menos, ¿no? Pero entonces, bueno, dado eso dije, bueno, yo tengo unos pequeños ahorritos de dictar clases, no sé qué, y apenas viajó un familiar a Bogotá, le pedí el favor que me comprara el libro de texto que usaba el profesor. Yo veía Singer, no sé si será el mismo todavía, de Singer, y había otro más ahí, había hasta un ruso, pero ese ruso nadie lo conseguía porque obviamente era ruso. Entonces,
ese libro lo compré y me dediqué a leerlo completito, desde la portada, la dedicación de a quién le dedicaba el libro el autor, todo completito, los ejemplos uno a uno, los ejercicios propuestos uno a uno. No, ese está fácil, vamos a hacerlo para ver porque de pronto por aquí hay alguna cosa, ¿no? Uno a uno. ¿Cuánto le saqué yo al profesor ahí? Apenas puso el examen, esto, terminé antes, me quedé viendo a la gente, profesor, ya, listo, 5, porque no hay cosa para tener mayor claridad que leer sobre la materia, ¿no? Me traslado unos años después, y primer día de clases en la maestría de la Universidad de los Andes. O sea, después me enteré en la Universidad de los Andes que ellos no querían admitir nadie de la Universidad de Cartagena porque tenían temor de los costeños, que no sabían cómo se iban a comportar, que no sé qué. Pero total que nos admitieron a 2, ¿no? Un compañero mío y a mí fuimos allá a estudiar a la Universidad de los Andes. El primer día de clase nos sentamos ahí, y un profesor muy famoso, el profesor que acaba de ganar el Premio Nacional de Ingeniería por escribir un libro que era el libro de la clase. El libro era de tratamiento biológico de las aguas residuales. Entonces él era el autor, como otro señor de Medellín, y todo el mundo, y el salón lleno porque, bueno, lleno, un salón de posgrado lleno, uno puede decir 20 estudiantes, pero había 20 estudiantes porque todo el mundo quería que diera clase esa eminencia, ¿no? Todavía está vivo, el profesor Álvaro, no me acuerdo el apellido. Yo después trabajé con él. Bueno, para resumirles, yo me senté con mi compañero, habíamos comprado unos cuadernos ahí que vendían en esa época, que eran famosos, para tomar nota, y abrimos el cuaderno para tomar nota. El profesor puso el título, no recuerdo un título, puso algo como tratamiento biológico, no sé qué, tal cosa, puso el título, nada más. Y allá atrás de nosotros, un cachaquito levanta la mano. Profesor, resulta que las bacterias tal, cuando proceden tal cosa, entonces cuando vienen y la concentración sube, entonces no entiendo por qué porque era primo mío y yo nos quedamos mirando, bueno, esta clase aquí empezó el semestre pasado. Después levanta la mano otro. No, lo que pasa es que la concentración, cuando tú la tomas así, resulta que, entonces, ¿cómo así? Cuando salimos de la clase, le preguntamos al cachaquito menos, bueno, que se le podía hablar, y dije, ay, ¿cómo así que ustedes ya saben de esto? ¿Qué? ¿Dieron clase el semestre pasado? No, ustedes tienen que comprar el libro de los profesores aquí, leerlo completo antes de la clase, y aquí se viene a decir qué fue lo que entendimos, lo que no entendimos. Aquí el profesor jamás va a coger y a explicarle el libro. Ustedes tienen aquí en la clase que leer y tal. Y yo, bueno, y eso en esa época en que la biblioteca no tenía, de allá, que sí tenía un poco de libros, ese libro obviamente cuando quisimos buscarlo ya se había agotado, todo el mundo ya sacó su copia. Entonces tocó comprarlo y a la larga, bueno, si es el mismo profesor, entonces qué bueno porque hasta le puede poner su firma ahí en la portada del libro y la dedicatoria y todo, ¿no? Entonces es otra lección, es decir, es otra forma o estilo al cual uno tiene que estar acostumbrado, o sea, es así. Entonces cuando fui el libro de texto de ustedes, en el cual se está pasando el seguimiento de que yo les dije que es el profesor 5 fue profesor mío también, y él, bueno, ha publicado muchísimos libros. Y entonces yo, en su clase de Luisiana, como yo ya sabía cómo era el cuento, entonces yo no lo compré porque ahí sí ya la plata no alcanzaba. Entonces sí saqué el libro de la biblioteca, y allá como todo el mundo tiene plata, todo el mundo tenía su libro, pues yo saqué mi libro de la biblioteca. Y eso sí, ese profesor llenaba eso de ecuaciones, y siempre había alguno que alzaba la mano y decía, no, aquí el delta no es tal cosa, es al revés, porque tal cosa. O sea, la clase era así, no era
absolutamente de que el profesor iba solamente a dar la clase y ya. O sea, todo el mundo sabía automáticamente que había que leer el libro para entrar a la clase. Había que leer el libro para entrar a la clase. Y otros se iban a otro extremo. O sea, tenía un profesor muy famoso en temas de residuos sólidos allá en Luisiana, después tuve otro también en Canadá, igualmente el tipo que sabe bastante de eso, ambos están vivos. Y su clase, o sea, uno llegaba a la clase y el tipo hablaba, era de que mi hijo no sé qué, mi hija no sé qué, un cuento familiar, todo el mundo se reía, y uno terminaba al final de la clase, ¿qué digo? O sea, nada. O sea, la clase era así. Si los estudiantes no le preguntaban, profesor, mire, en el capítulo tal, en el libro tal, hay una ecuación que yo no entendí, y a propósito, ahí se daba la clase. Mientras tanto, era puro cuento. Puro cuento. Y se acababa la clase y se iba y ya, no, la clase fue puro cuento porque o todo el mundo entendió lo que había o nadie había leído. ¿Ya? Eso como para decirles que, bueno, ahí de pronto acá todavía sigue pasando muchas de las cosas que pasaban en el pasado con respecto a la manera como estamos estudiando, ¿no? Entonces, una cosa es, o sea, si yo les digo para estudiar, es porque hay que leer, hay que estudiar. Entonces, de pronto, la manera como estudiamos. O sea, no, de pronto voy a pasarles una pequeña encuesta para que vean cómo están estudiando, pero es una cosa que yo creo que les recomendé inicialmente, ¿no? Cuando uno va a leer, lo primero que uno hace es coger el celular y ponerlo en el cuarto. O sea, si ustedes estudian y leen con el celular al lado, no van, a menos que lo usen como control, ¿no? Pero si ustedes ponen el celular al lado, no se van a concentrar. Eso no es leer. Eso no es leer. O sea, eso es tener la mente aquí y acá y nadie, o sea, entiéndanme, porque la gente le da propaganda a ciertas personas, no, él es multitasking, nadie es multitasking, nadie es multitasking, no, que no, yo estoy leyendo y aquí dándole bola y cocinando allá adentro, no, o sea, no van a aprender así, o sea, nadie es multitasking, eso es pura mentira. O sea, si uno se sienta a leer, es cero distracciones. Cero. Me siento, claro, pies en el piso, una mesa, si es computador, si es un libro, y una cosa para anotar. Y el celular solamente para que me avisen que cada 25 minutos me paro y tengo 5 minutos para recorrer, para hacer, para jugar, para hablar de otra cosa, desconectarme un poco, sentarme nuevamente y volverme a conectar. Otros 25 minutos de estudio. O sea, es la forma científica, comprobada, de que la mente hace más clic. O sea, si es de corrido, no sirve. Llega un momento en que se satura y por más que lea, no está entrando nada. Estás saturado. Estás leyendo, pero estás imaginando otra cosa y no estás concentrado en la mente, ¿no? Entonces tienes que tener un espacio de hacer break. O sea, de estudiar concentrado y el break. Y hacer, bueno, cojan un sitio en su casa o aquí, si la universidad ha construido un maravilloso sitio allá arriba en la biblioteca. Yo a veces me voy allá cuando no quiero que nadie me moleste y lo veo vacío. O sea, yo lo veo vacío y digo, caramba, pero ¿cómo así que en mis tiempos, cuando uno quería estudiar solo, tenía que irse a un parque por allá y perderse para leer un libro? Y aquí tienen espacios por todos lados para poder, por lo menos allá que está, que hay silencio, hay buen aire. Bueno, ahorita no tanto, pero antes había que ir abrigado. Pero ese es un sitio para leer. O sea, el que no tenga, allá se puede ir si no tiene en su casa, porque lo molesta mucho, entonces ahí tiene un sitio para leer, ¿no? Entonces son dos cosas. Tercero es que uno cuando lee, vaya por el tema conceptual. O sea, ¿cuál es el concepto que yo tengo que leer para entender lo que o sea, qué es lo que voy a leer? ¿Y qué es lo que quiero aprender hoy? O sea, nadie arranca un estudio sin saber lo que voy a hacer. No, yo voy a leer porque el profesor me puso a leer estas cosas y leer, no, pero, o sea, ¿qué es lo que realmente quieres aprender con la lectura? Entonces uno aprende
no es la ecuación, porque ya la ecuación al final se la puede aprender uno, ¿no? Pero por ejemplo, ustedes ya dieron hidráulica. ¿Alguno me puede decir cuál es la ecuación de Manning de canales? O sea, de caudal. De caudal de... Ajá. Y se lo olvidó algo, ¿no? O sea, se la aprendieron. Pero ustedes se la aprendieron porque tuvieron un hilo de algo conceptual para llegar hasta esa ecuación. Y habrán ecuaciones que no se les puede olvidar, pero hay una parte conceptual, porque la primera ecuación sin el A era velocidad, y ustedes saben, continuidad, es caudal igual a velocidad por área, entonces ahí tienen ese concepto y no se les olvida. Entonces, ¿por qué no se lo olvidan? Porque en algún momento se lo dieron en clase, en algún momento también lo tuvieron que leer para poder llegar a eso, ¿no? Cuarto tip para estudiar es duerman. O sea, no, que es que tengo examen más, es que llega todo para última hora, solamente entonces nada más voy a dormir 4 horas porque tengo que hacer el examen mañana y no sé qué, entonces ya, o sea, y es prácticamente normal. O sea, el cerebro, que también está científicamente comprobado, se restaura mientras uno duerme. Si alcanza uno el REM, que es el movimiento rápido del ojo, es cuando está uno plenamente concentrado y uno se puede levantar después de que ha pasado eso y se siente como descansado, así sea a las 3 de la mañana, pero obviamente eso es un ritmo, después vuelve y así hasta que uno descansa. Normalmente son unas 8 horas de sueño, 6 a 8 horas, pero hay que dormir. ¿Por qué? Porque después de que ustedes han estudiado 25 minutos, 5 descansos, 25 minutos, 5 descansos y así, cuando ya el cerebro está cansado, ahí se repara y se conecta. Por eso es que mucha gente dice, me acuesto y me levanto con la solución del problema. O sea, hay gente que dice que la mente está trabajando. No, la mente no está trabajando, se está simplemente conectando o restaurando a sí mismo, ¿no? Eso es una forma de decirle que si no están durmiendo, yo sé que hay algunos, no en este salón de clases, yo veo algunos aquí en la universidad que tienen problemas del sueño, que tienen que ir a un psicólogo o a un médico que les diga cómo dormir. Porque ustedes de pronto dirán, no, yo después recupero sueño después de que pasen los exámenes. ¿Sí? O sea, prácticamente para eso hay que estudiar primero. Quinto tips, y aquí lo tengo anotado para que no se me olvide. Tomar notas. O sea, ¿por qué tomar notas ahora es más? No es que sea más, sino porque la gente se la ha olvidado por la facilidad de clic, de tomar la foto al tablero. Cuando uno tiene la mano trabajando, o sea, tomar notas no es copiar todo el libro, porque para eso está el libro. O sea, ¿para qué se va copiando el libro? No, es hacer un doodle o hacer una figura o hacer algo que conecte gráficamente lo que tú estás aprendiendo, ¿no? Tomar notas, o sea, tener un cuaderno de notas, o sea, es prácticamente yo ahora, o sea, bueno, ahora no, de hace rato yo no me había dado cuenta que yo hacía eso, pero yo tengo libretas de notas desde 1980 y pico y ahí las tengo todas guardadas. Y entonces, y ahí se da cuenta uno de la evolución que ha tenido la forma como toma apuntes, ¿no? Entonces, uno toma notas cuando necesita aprender algo. O sea, si ustedes no lo hacen, pues háganlo. O sea, tómenlo como una especie de manera de aprender lo que quieren aprender tomando notas. Y eso porque uno regresa la nota a sus apuntes y es más fácil que leerse todo un libro de nuevo, porque si no, entonces ¿para qué se van a tener que leer? O sea, tienen que leerse el libro para poder hacer las notas. Vamos a ver si encuentro.
si tomamos, que esto es muy famoso también, que es una de las cosas que estoy haciendo en este momento. Yo estoy tomando cursos en línea. Y entonces, la persona se pone como cualquier profesora de el curso en línea. Este es uno último que yo hice. Entonces, en el curso en línea yo tomo notas. Tomo apuntes, saco fotografías, tomo apuntes. O sea que no es que yo me siente que el profesor me está diciendo todo a mí, yo estoy tomando apuntes. O sea, tomo apuntes de la clase. O sea, no es como a veces uno lo pone, no, es que yo voy a hacer el curso, entonces ya, como está grabado, entonces cada vez que se me pide algo, oye, bueno, búscalo, no lo vas a encontrar, porque son horas y horas de grabación. Entonces, muchas veces yo veo posgrados, sobre todo, que es cuando la gente menos tiempo tiene. Dice, no, profesor, déme la clase grabada, se la doy, pero yo sé que no lo vamos a ver, que son 2 horas o 4 horas de clase. ¿En qué momento tienes, si no estuviste concentrado en la clase 4 horas para aprender un tema, qué vas a hacer con la grabación otras 4 horas? O sea, vas a dar de nuevo las 4 horas, entonces perdiste el tiempo, no tomaste notas, no prestaste atención, entonces obviamente tendrás que repetir las 4 horas. Pero si la vuelves a dar así, que pones play y te pones a hacer un café y después regresas y después no sé qué, después el miércoles regresas 30 minutos más y después le hablas, también es lo mismo. O sea, se está perdiendo el tiempo, ¿no? Lo otro que hay que hacer cuando se está leyendo es preguntar. Entonces, esas preguntas de lo que no entendí cuando leí, no es que ven el título de lo que van a leer, no entendí nada. No, o sea, no han hecho el ejercicio, porque si de la mayoría de la gente todo el mundo medio comprendió el tema, quiere decir que tú nada más leíste el título. Entonces, hay que traer preguntas. Entonces, cuando vengan la próxima martes, entonces, de la lectura que hicieron todos, porque esta ya se lo dije a los próximos coordinadores, correctores, curadores, que ellos no van a presentar nada, ellos van a coordinar el conocimiento entre todos, van a preguntar, van a decir, yo entendí esto, usted que entendió, tú que entendiste con esta ecuación, no, yo tal, tú que entendiste con esto, yo comprendí esto, no, estás mal, pues el otro va a contestar. Esa es la dinámica de lo que va a ser el martes. Pregunta, es decir, y no está de malo. Miren, yo tuve un estudiante, no voy a decir en qué semestre para que no digan, yo sé quién es, que yo no terminaba de decir algo cuando ya tenía como 3 preguntas. Cualquiera de las 3, los demás se lo quedaban bien diciendo, ¿qué pregunta es esta tontería? Pero resulta que al preguntar, que parecía una bobada, y al explicar, así sea una bobada, habían 3 más que se les prendía el bombillo. Uno veía, ahora sí entendí lo que estaban diciendo, ¿ya? Entonces el acto de preguntar en clase hace que los demás, de pronto, o por temor, o quizás porque pensaban que sabían, y resulta que no, pues a veces con una pregunta, por muy tonta que sea, se llega a una conclusión importante para la clase, ¿no? Séptimo punto es, cuando estén leyendo, yo eso sí se lo dije también al principio, entonces uno hace una lectura activa. Lectura activa quiere decir, leen, cierran el libro, y si tienen un hermanito, una hermanita, tío, primo, lo que sea, que quiera aprender de hidrología, le recitan lo que ustedes entienden. Si no, entonces a una silla vacía, ustedes hablan. O sea, no es que calladamente yo voy a repetirlo, no. ¿Por qué? Porque hay un acto en proyectar hacia afuera lo que uno sabe. Y oírse uno mismo decir tanta tontería a veces, entonces uno dice, sí, esto es corrijo, tal cosa, y uno tiene que ser activo en eso, ¿no? Hay un acrónimo que se usa mucho de pronto lo pueden buscar en algún video cuando ya esté el séptimo o octavo. Es la manera como están estructurados muchos libros, o sea, la forma como, porque
lo que dicen los autores del libro, dicen, lo que pasa es que a nadie le enseña cómo leer el libro. Lo que pasa es que los primeros capítulos nadie los lee. Y en los primeros capítulos de los libros de texto dice cómo debo leer el libro. Y te dice, si usted está en quinto semestre, entonces tiene que dar esto. Si usted está en tercer semestre, entonces lee primero este capítulo, luego este. Si usted ya es un estudiante avanzado, te recomiendo que leas el quinto y tal capítulo. O sea, allá hay una parte de todos los libros de texto que le dicen a uno qué es lo que debe leer y cómo debe leerse el libro, ¿no? El S de esta metodología se llama Solvay. Solvay en inglés es como hacer una investigación, una encuesta, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en Solvay cuando uno va a leer un libro técnico? Porque uno ese no es un libro de misterio que ustedes, no, que yo no quiero saber la respuesta porque me spoileo, no sé, no. Aquí no se va a spoilear nadie. Entonces, ¿qué hace uno? Lee los títulos. Los títulos. Cuando uno lee los títulos y ve la figura, ve la estructura de cómo está organizado el libro y el conocimiento. Y habrán cosas que ustedes dirán, miércoles, este numeral yo no tengo por qué leerlo, porque se conecta con este. De pronto este sí lo tengo que leer o hacer más énfasis. Entonces, esta es la forma de hacer el survey. Survey es eso. Ustedes miren el libro, los subtítulos, los títulos y la figura. Es un escaneo que no les quita ni 3 minutos. Escanear. De pronto el que quiera puede anotar para saber más o menos qué, pero con el escaneo es suficiente. Y después de que termine esto viene la pregunta. Bueno. O sea, si ustedes después de escanear no tienen ninguna pregunta, entonces no tienen por qué leerse el libro o el capítulo, porque ya saben lo que está ahí. Pero esas preguntas es lo que ustedes van a tratar de resolver con la lectura de lo que viene después. O sea, primero mira, después digo, bueno, no entendí esto. Es más, hay libros que ya tienen las preguntas. Ustedes miran la portada del capítulo, le dicen lo que uno va a terminar de entender, pero también le da las preguntas antes de leer el capítulo. Entonces uno dice, oye, sí, yo no sé de esto, voy a ver qué me dice este capítulo para leerlo, ¿no? Después si viene la primera lección, leer. El acto de leer, no de que pongo música y que me molestan, de leer, sentarse a escuchar, a leer, para después recitar lo que se leyó. Ustedes se paran, hablan con su compañero, le dicen entendí esto, o hablan con una silla vacía, o hablan con una grabadora y después se escuchan otra vez, nuevamente recitar. Es la manera como se les va a grabar y después review. Es decir, review es coger, revisar las preguntas si se contestaron o no. Ese es el tipo. O si no, olvídense. O sea, están leyendo y no están captando la información. O sea, si no están haciendo eso así, si es de otra manera, ¿no? Que yo leo y creo que entendí, o sea, no. Por eso es que cuando llegamos los martes acá, los que leyeron no quieren hablar porque resulta, no es que yo leí, pero de pronto no entendí a profundidad porque no estás leyendo como debe leer. O sea, primero, ojalá ya hayas leído, ¿ya? Porque la forma de participar es haber leído, tener preguntas. De pronto al principio las hacen, de pronto las resuelven, de pronto no. Yo tenía una pregunta al principio que era de esto, pero no logré conectar con la información. ¿Será que de pronto hay algo que no he tenido en cuenta? Pues ahí sí. Lo otro es que participen, por más que sea la pequeña intervención, porque al final de la clase, no me acuerdo quién, no lo voy a mirar para que no vayan a decir entonces alguien me dijo, no, profesor, yo calculé esto, no sé qué, como dije, pero si tú lo hiciste, cuando yo pregunté por qué no contestaste, entonces yo sé que de pronto ibas a quedar como, mejor dicho, la persona que más sabe de estadística en el salón, pero tienes que decirlo, porque es que se trata de que todo el mundo está aprendiendo de los demás. Entonces no es porque a veces usamos una palabra que decimos, no, es que este es más sapo, no es que sapo ni que nada.
El mundo es de los sabios. O sea, si ustedes no demuestran que saben, que conocen, que leen, entonces, por Dios, ¿de quién va a hacer trabajo? Del que está por ahí en un rincón callado que no dice ninguno, no le van a dar trabajo. Yo, para eso, no, que esa persona sabe, pero él es callado. ¿Qué me sirve a mí en una empresa una persona que cuando va a pasar un desastre ya yo sabía, porque tú sabías y no dijiste nada? No, como no me preguntaron, entonces yo no dije nada, ¿no? Entonces, es participar también, o sea, porque a veces uno tiene temor, a veces se dice, yo he estado en empresas, en situaciones en que una persona dice algo, se pone histérico todo el mundo, el que no sabe, y le digo, no, eso no es así, es así, tin, 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 ya uno explica, de pronto hasta tenía razón con algo y uno trata de mirar entonces cuál es la salida que se le puede dar al problema. Es que ustedes están estudiando ingeniería para resolver problemas, o sea, si fuera para hacer música o otra cosa feliz, entonces sí, pero ustedes están estudiando ingeniería para resolver problemas. Y hablando de eso, hay que resolver problemas. O sea, no, la otra forma de conectar cuando después de que se lee, se entiende, es resolviendo problemas. ¿Ya? Porque así como la primera anécdota del profesor Jairo Alvin, donde yo me leí el libro, ahí entendí. Pero la única manera de saber que uno entendió es coger problema 4.1, ¿verdad? Fácil, respuesta, me dio. Problema 4.2, fácil, me dio. Problema, y después ya vienen los problemas, se van poniendo un poquito más difícil. Entonces uno empieza a pensar y a conectar, volver a leer, volver a recitar, volver a revisar, y ya enseguida resuelve el problema. Y la alegría que le da a uno al resolver el problema. No que me dijeron cómo se resuelve, no, que uno mismo lo resolvió. Porque otra cosa es que, mira, se hace así, ya, bueno, qué bien, eso también es positivo, pero en algún momento te toca resolver uno para cada uno, un problema, tienes que resolverlo, no que me dijeron cómo se resuelve el problema. Porque la única manera que las neuronas de uno se hagan clic para conectar, porque una cosa es el conocimiento de corto plazo, que es lo que hacen muchos, que leen lo que tengan que leerse antes del examen, van al examen y les da, bueno, sí, sacaron 3 y pico, pasaron, pero hubiera podido ser 5, ¿no? Pero tú les preguntas dentro de un mes, no tienen ni idea, se les olvidó. Entonces, si las neuronas no se conectan, entonces no hay memoria de largo plazo. Que es cuando a veces yo pregunto algo de estadística y se quedan mirando así, algunos, otros sí saben más o menos, pero entonces es que se nos olvidó la estadística. Y no es que quieras decir con eso que uno tiene que acordarse de la estadística, pero sí se acuerdan de esta ecuación. Y esa de no el semestre pasado. Algunos. El que no se la sepa que se la vaya aprendiendo, porque en algún momento no es un ejercicio de memoria, sino de conocimiento de la ingeniería. O sea, hay cosas de ingeniería que uno tiene que saberse. Porque en algún momento estarán en el campo, no hay señal de celular para preguntarle a nadie y necesitan la ecuación de Manning. Entonces pueden usarla porque ustedes se la saben de memoria, ¿no? O la han interiorizado y dicen, no, necesito un coeficiente abajo porque entre más rugosidad, etcétera, y el radio hidráulico es esto, y, o sea, ellos saben conceptualmente lo que están haciendo. ¿Ya? Pero no quería avanzar en la clase hasta no decirles eso, porque sé que se genera mucha resistencia el tener que aprender yo por mi propia cuenta, pero es así, ¿no? Yo quiero que tengan pensamiento crítico, porque para eso, para lo demás está la inteligencia artificial, el internet, compañero, alguien que sepa más que yo y también lo puedo hacer a través de lo que sepa, y yo no aprendo absolutamente nada. Profesor, Sí, adelante. antes de que se haga una clase, quiero hacer una pregunta sobre el trabajo. Ajá. Eso es con respecto a la parte de 3, que es análisis del evento. Si no lee cada uno, cuando yo veo una clase de natación te castiga. Pero el último dato que tienes es del 31 de julio de 2025. O sea, la estación va recuperando datos cada 31 de julio, o sea, va a ser analizado. Cuando cada 31 de julio de 2016,
la IAM subía datos del ejercicio 2016, de anual o de volumétrico o mensual. Entonces, la administración no tiene datos de marzo del 2016, que fue después del evento. O sea, el evento empezó el 7 de febrero, no, o sea, Pero tienes datos del evento. O sea, mi estación no tiene. Ok. ¿Quién tiene datos del evento? Hay como O sea, del febrero del 2026. Hay una, dos. ¿De qué parte de la fecha? ¿Alta, baja, media? Alta. Alta. ¿Y usted va? No, voy a decirle que son únicamente 5 estaciones que tienen valores de febrero y de marzo, según la página del IDEAM. ¿Y dicen que? Y que tienen, o sea, las demás hay como 5 o 6 estaciones que tienen valores activas. Y como cuántos son Valores de marzo, o sea, literalmente tenían valores, ayer estaba bien, tenían valores de ayer. O sea, que cuando es eso, o sea, y eso creo que lo discutí con un grupo que después me estaba preguntando, y le dije, lo que pasa es que el ideal no da los datos porque tiene que hacer depuración, ¿no? Entonces a veces nos entregan con una nota de advertencia diciendo estos datos pues todavía no son oficiales, pero con discreción, etcétera, etcétera, y uno los puede usar. No todas las estaciones van a tener eso. Y esto lo hablé también con ese grupo. Si tienes una estación y hay una estación vecina que tiene la información, puedes usarla para efectos de hacer la comparación. No es necesario que de la misma estación y entonces no te vas a mover la estación. Para eso hay estaciones vecinas para poder tener esa información. Y alrededor de mi estación todas dejaron de funcionar máximo hasta el 99. ¿Cuál es la estación y en qué parte está? ¿Cuenca alta, La media, meta en baja? Cuenca Alta, en Tierra Alta. Aquí alguien me se dijo llama alta. Limonero. ¿Quién de ustedes acá me dijo que tenían cuenca alta? ¿Y la de usted está funcionando? Esta está funcionando. Porque prefiero que salga un libro para aledañas. Pero usted me dijo la clase pasada que era de nivel y que no sé qué, o sea, es otro tipo de estación. La de ustedes, pluviométrica, ¿es de La qué? pluviométrica es tierra alta, se llama la estación. Ok, o sea, hay una pluviométrica que sí está funcionando. La que no está funcionando de pronto es la de nivel, la que mide caudal. Entonces, ese es otro cuento. La que mide caudal, no, pues mide caudal. Pero es que igual tengo que responder preguntas relacionadas a lo sucedido en febrero. Exacto, y tú lo puedes hacer. Lo Puedes hacer, o sea, ahora contestamos esa parte, sí. Mi estación está en 1995. ¿Está qué? 1995. Pero no sé, yo lo que hice fue buscar en internet, o sea, porque la mía es de caudal, en el embalse, Entonces Ok. lo que hice fue buscar en internet cuál fue el caudal máximo de entrada en el embalse y me salió una noticia que fue oficial del IDEAM donde salía que el caudal de entrada aumentó como 2.225 metros cúbicos sobre segundo. No sé si esa información puede servir. Sí, claro, o sea, a eso iba para responderle también a tu compañera. O sea, muchas veces cuando uno hace este tipo de estudios, no están los datos oficiales, están datos no oficiales que aparecen en la prensa, porque la prensa lo que hace es que entrevista al funcionario de la oficina de riesgos o a la oficina del IDEAM o a la oficina de la Secretaría del Interior y ellos han recopilado la información del momento. O sea, si no sé cuánto llovió, pues ellos lo dicen porque alguien del IDEAM midió y dijo, mira, di que fueron tantos milímetros en tanto tiempo. Ya, y ahí está el dato, está registrado. Es más, ustedes dirán, vea usted, ¿y eso cómo así? Miren, en riesgo, en la unidad de riesgo, Sí. de todos los distritos, de todos los municipios, de todos los departamentos, lo que hacen es un estudio basado en lo que ha salido en la prensa. Y olvídense, así es como hay que hacer los estudios de riesgo. O sea, ¿cómo sabe uno que en 1972 hubo una inundación en el barrio X allá en Córdoba? Si no fue registrado de pronto en la prensa. Y entonces, ustedes ven ese tipo de estudios y dirán, bueno, pero esto es puro recorte de periódicos. No, eso es parte del análisis. Vayan ustedes a buscar información. Entonces, la información es recopilada a través de eventos y uno lo registra en el plan.
pone en tal barrio, en tal fecha, en tal barrio, en tal fecha, tal, y construye un plano de eventos que ha sucedido alrededor de un barrio, de una ciudad, ¿no? A partir de notas de prensa, y se generan indicadores con base en eso también. Por eso, Sí. tiene que ser, o sea, que no quiero ser intente con el como mis compañeros son 6 estaciones que tienen datos después del evento. Entonces, ¿qué pasa? Estas 6 estaciones, 4 son climatológicas, una es litigráfica, que es la que maneja caudal contigo, y una pluviométrica, que es la que tiene mi compañero Alfonso, que con calma. Por ejemplo, mi estación es pluviométrica. En el Excel de idea parece que está activa, pero el artículo lo tiene para 2005 y está en el trabajo. Entonces, si yo quiero sacar clasificaciones del evento, la que me quedaría aledaña sería la de Carta de Tierra Alta, la que tiene un compañero. Está muy lejos. Está muy lejos, exactamente. Entonces, La tuya está cercana a qué parte de Montería. San Andrés, San Andrés o Sotavento. Bueno, por ahí cerquita, si tú igual te vas a la prensa, seguro te dirán cuánto llovió en Montería en esa época. y, por ejemplo, si nos dice la precipitación, por ejemplo, la compañera dice de 20.000 o algo así, metros cúbicos por segundo. No, eso es caudal, sí. Sí, ahora entonces, quiero hacer el ejemplo de que ella dijo un valor. Uno lo que está haciendo en el trabajo, lo que hizo con los análisis de datos, puede hacer, pues, fueron más de, fueron 294 valores, en dependencia fueron 8.097 valores por el caso. Entonces, algo que voy es que es un solo valor y hay que compararlo. Hay que comparar el compromiso histórico, máximo histórico, perspectivas extremos, o sea, el que pasó en el evento con el que pasó históricamente de 30 a 30 años. Entonces, mi pregunta era, si nos da un valor, ¿cómo? O sea, Pero si le da un valor ¿cómo sería? O sea, yo creo que ese ejemplo que no, en el inicio de la inundación pasó 220.000, digo que yo soy caudal, yo estoy en 20.000 metros cúbicos por segundo, pero yo en mi cálculo de análisis de caudal saqué 294 valores de caudal en día, mensuales. Entonces, esos 294 le hice mensual, le hice el programa, le hice la mediana, la análisis de datos emotivos. Entonces, ¿cómo comparo un solo valor con los 200 números? Tú comparando. O sea, tú lo tienes que comparar. O sea, hay que compararlo. O sea, porque es un solo dato. O sea, de todas maneras, así sea que esté registrado, tú tienes 500.000 datos contra un solo dato. Entonces tú vas a decir ahí cuál es, por ejemplo, cuál es el periodo de retorno de ese dato, o cada cuántas veces se ha superado la historia de la información. Y profesor, por último, antes ya para tratar el tema, también quería preguntarle algo sobre para la parte 2, que es sobre el mapa de calor de clima, de la precipitación. ¿En qué pasó con el mapa de calor? Clima cuando ¿Cómo, pero? quería preguntarle ya por el tema de la parte 2, que es de los estadísticos sobre el clima cuando la precipitación. Realmente yo no tengo que se puede hacer un mapa de calor en Excel, pero es sobre áreas de volumen. Entonces no lo hagas. O sea, hay cosas que te aplican como cosas que no aplican, porque yo les doy la libertad de escoger cualquier tipo de gráfico. O sea, no tienen que hacerlo todo. Claro, dicen, no, pero a mí el gráfico de violín me dice más que este gráfico solo de barritas. Entonces yo voy a utilizar el gráfico de violín para decir cómo es el promedio y cómo es la desviaciones de eso. Yo voy a usar caja de bigote, entonces voy a mirar cómo se desplaza las cosas. O sea, esta es una nube de datos. De datos de caudal. Este es caudal de otro tipo de cosas, pero esto es la misma sensación. La gente dice, bueno, pero estos son todos datos registrados y yo lo tengo que comparar con un solo dato. Y esto es lo que ha pasado durante varios años, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo para comparar, para saber quiénes estuvieron por encima o por debajo de ese valor? Le pongo una línea de Entonces, si este es mi valor por el cual yo voy a comparar, yo sé qué porcentaje de valores está por encima y qué porcentaje de valores está por debajo. Y si después hago un análisis estadístico, yo puedo saber cuál es
o este valor cada cuántas veces se presenta. O sea, cuál es su frecuencia con respecto a la nube de datos que yo tengo. Todo eso lo puedo hacer con solo datos, pero el resto de información histórica es la con la cual yo me puedo comparar. Eso es lo que uno hace en estos temas que tienen que ver con manejo de información, ¿verdad? Pues una pregunta respecto a los gráficos. Ahí en Claro dice que tomemos una variable que utilicemos ya sea histograma o demás gráficos. Pero de esa variable, en mi caso precipitación, la mía es climática principal. Tengo precipitación diaria, mensual y anual. ¿Es necesario hacer el histograma con las tres variables o se puede hacer con Sí, la puede hacer con una sola, pero si tienes toda esa información, se va a hacer con todo. O sea, ya después que tú tienes esos datos traídos en Excel, tú puedes hacer toda la gráfica del mundo con tal después del análisis que tú veas y bueno, pero me va mejor con estos datos porque tengo muchos más datos, muchos más registros y con esto puedo dar una mejor predicción de Lo que pasa cuando se toma el mismo gráfico con la precipitación diaria, que como son tantos datos, queda un poco saturado. Entonces, No entiendo. O sea, me quedan muchos puntos como está este gráfico acá. así queda demasiado saturado. Entonces, en esos casos, sería mejor usar ya sea el mensual o el anual. ¿Usar la que, perdón? Usar un gráfico de la información mensual o anual. Que el diario, a pesar de que tiene más información, eso también hace que no sea muy claro porque queda un poco saturado. Se lo saturan como el punto que yo le puse en este O ahora. sea que hay mucha información en la gráfica. Por ejemplo, en el caso de Cabra y Bigote, para el mensual, cuando uno pues, lo realiza, pues genera los diagramas de Cabra y Bigote, el histograma, de la probabilidad anual. Para el anual también, o sea, hace una introducción del humano y uno puede analizarlo de alguna manera. Pero cuando es para el diario, por la cantidad de datos, por ejemplo, el histograma y la introducción, la sería, pero para el de Cabra y Bigote, como tiene la cantidad de datos, ok. uno genera la carga y uno puede analizar ese proceso. Y, por ejemplo, uno genera la parte de... Pero hay que calcularte cuánto solamente cuartiles el promedio y o sea, no tienes que estar todos los datos. No, pero como son 9.000 datos, por eso es que cuando uno mete, o sea, por ejemplo, una clase significativa, se dispersa la información. Algo debe estar atractivo, es que tú nada más dibujas cuartiles, o sea, no tienes por qué dibujar todos los datos. Sí, ajá. Ahí también pasa lo mismo. Los gráficos están Pero con que eso entonces, uno hace los grupos que tengan algo en común y hacemos entonces más bien una sesión de trabajo, de trabajo que tienen que entregar para no seguir con la parte de la clase, porque es que yo veo que estoy haciendo a uno, los demás no saben ni siquiera lo que tengo que repetir y es veces lo mismo. Entonces, si quieren algunos, pasan y se conectan, si tienen que de venir se conectan y dicen, mire, tengo este problema, te lo resolvemos entre todos. Pero si cada quien se va a poner, entonces prefiero que se una cada grupo y pregunten lo que tienen que preguntar. Entonces, por lo menos escuchar a uno, de pronto ese mismo problema es igual para todos, entonces lo resolvemos entre todos. Si cada quien tiene una cosa diferente, entonces sí me toca ir de uno en uno. Sí me explico. Entonces, expliquemos a uno y ya después, sí, porque si no, nadie va a aprovechar. Ya me toca atender a uno, después por acá, después por acá. Y de pronto alguno que tiene una pregunta
Entonces, no sé si con quién empezamos y mostramos ustedes lo que lleva. Primero que todo, que hoy dijimos una cosa, ¿no? O sea, alguien tiene que dibujar aquí cómo le entra el agua al coco. O sea, cuáles son los arroyos, cómo es la interacción, qué tipo de cuerpos principales hay, etcétera. Entonces, vamos a ver quién lo va a hacer. Y para entender hacia dónde llega, hasta dónde queda que se emita. Y aprovecho aquí. Ahí los caballeros. Ahí, Robert. ¿Dónde está Dairo? Delante de Dairo. Cabal, coge y me dibuja esquemáticamente, no tiene que ser que salta las curvas del río Sinú, sino, hombre, este es el río Sinú, una línea recta, aquí queda esto, aquí viene este arroyo, etcétera. Y para poder hablar. Este es el río Sinú. Si quieres no lo dibujes tan grueso, porque después se van a poner otra cosa encima. Es para que se vea el mar. Ah, bueno, pero vas a tener el dibujo para que no. Y después el envase, si no quieres, lo pones en la sopa. Bueno, mi estación fue. No, espérate, termina de dibujar, o sea, ese es el río Sinú, pero hay que otros afluentes hay que. Pero hay una de gráfico, pero, o sea, este es el río Sinú. Entonces tú me dices, hombre, aquí llega el arroyo tal cosa, aquí llega el río tal cosa, aquí hay una ciénaga tal cosa, aquí ese es el gráfico de afluentes, cuáles llegan, y hacia dónde llegan, si se llega el resto del parque, se llega al río. Pero puedo coger el computador para buscar lo que queda por ahí. Todo tiene que estar de memoria, no te preocupes. ¿Dónde desemboca el río Sinú? ¿Dónde es la desembocadura? ¿Dónde es el nombre? Todo así que esquemáticamente, ¿no? Como le dije, no tiene Donde que se ser. enfoca acá arriba en el Mar Caribe. Ok, le pongamos ahí Mar Caribe para ver que ya llegó. Esta sería la cuenca abajo.
para no estar pasando lista, quién hizo el dibujo del esquema. O sea, si no lo han hecho, han perdido una semana de trabajo. Lo que está haciendo él está bien, pero lo está construyendo apenas ahora. Entonces, ¿dónde está, por ejemplo, la Ciénaga X y la Ciénaga Y? ¿Ese es el único río que hay que llega al Sinú? ¿O hay varios? ¿Cuáles son los nombres de los ríos? Eso es lo que iban a presentar hoy y se nos dice desde la clase pasada. Yo me centré en estación. La estación queda por acá al suroriente. O sea, si vas a hacer eso, este trabajo, les va a demorar. O sea, aquí no vamos a tirar el resto de la clase nada más haciendo el esquema. Eso es para que ustedes lo hicieran en su casa, en grupo, si lo querían hacer. Porque una cosa, si tú dices, hombre, este es el río Sinú, una línea recta, no se vaya a otro río. Aquí desemboca en el mar Caribe. Aquí está el embalse Urraz y aquí está la Ciénaga X, aquí está la Ciénaga Y. Aquí llega el río Verde, aquí llega el río Tarcosa, aquí llega este río, aquí llega este brazo. Este es el esquema que tienen que tener ustedes claro. O si no, ¿cómo van a hacer trabajo para saber cómo le entra el agua al fondo? O sea, si alguien le dice, no, es que cuando ya llega aquí la interferencia con la ciénaga y ustedes no saben cuál ciénaga, ¿de qué me está hablando esa persona? ¿Cuál ciénaga? O sea, esta imagen es lo que yo quiero, o sea, se los hago así el muñequito, porque lo que realmente ustedes tienen que hacer es ir, ¿quién ha entrado a la página oficial del IGAC? IGAC. El IGAC. Ya va a hacer los platos. ¿Cómo? La idea. ¿Qué es la idea? No, IGAC. Entonces, la tarea es buscar la página del IGAC, lo vamos a poner claro, y hacer este mapa. Y ustedes van a trazar en las... lo hiciste. Bueno. Hola, papi. Que es el mío, el otro sí lo puedes usar para continuar el esquema. Los libros, los cuadernillos organizarlo y pedirlo. ¿Cuánto fue que me dieron la vez pasada? 23. 23, ok. Ya les paso por el claro cuando la canastilla para la plata y lo que fue. Como Marcos sabe, Tengo que revisar eso. Mandarle la nota al liceo.
Eso es lo que hay que hacer, lo que hizo Lara. Todos los grupos. O sea, y este es de toda la cuenca del río Sinú. O sea, le salvó la patria a ustedes. Tómenle foto para que por lo menos sepan qué es lo que tenía que haber hecho. Pero, por ejemplo, hay un grupo que va a trabajar, no sé si existe todavía o no, el tema de la ciénaga. A él le toca hacer zoom a la zona de la ciénaga, ¿no? Es decir, si aquí hay una ciénaga y aquí hay otra ciénaga, ustedes tienen que mirar cómo obtienen el mapa, ahí está el. Fíjense, o sea, usted tiene todas las herramientas para poder hacer el trabajo y no tiene que salir de su casa. O sea, antes había que ir a ligar, y no a ligar de aquí porque aquí no servía para nada. Había que ir a Bogotá, pedirle el favor a un señor que le sacara las planchas. Uno cogía la plancha de toda Colombia y decía, necesito esta zona, esta zona, esta zona, y el señor se perdía por allá atrás, le traía las planchas. Después necesito esta y esta otra plancha, le traía las planchas. Después, si uno necesitaba una plancha en especial, resulta que esa estaba en blanco. Entonces, no, que esa no le puedo dar la información porque eso tiene reserva militar. Le tocaba ir uno al Ministerio de Defensa para que a uno lo identificaran y le pudieran dar permiso para poder tener esa plancha. O sea, todo ese trabajo, y teníamos un semestre para entregar el trabajo de hidrología. Y ahora ustedes con todo este poco de herramientas van a decir, no fuimos capaces de hacer este dibujo. O sea, eso era para hacerlo en menos de media hora, con las planchas de ligar. Aquí en la misma, es más, me di cuenta que hasta lo modificaron, espero que va bien. El visor y la plataforma, ahora veo que tiene más explicaciones de cómo obtener la información, ¿no? Tienen cartografía histórica, satelital, todo para poder componer y tener la información. Y no solamente eso, ya después que tienen eso, también tienen para los mapas topográficos, toca ver las cuencas, que es lo de la próxima clase, que van a averiguar temas de lo que es la geomorfología de cuencas. Y qué tan chévere sería que pudieran hacer el ejercicio cuando tengamos a hacer la socialización del conocimiento, hombre, ¿cómo es la pendiente media? ¿Cómo se calcula la pendiente media del río Sinú en su cuenca media? ¿Cuál sería la pendiente media? En la cuenca baja, ¿cuál es el promedio? ¿Cómo es la curva isométrica? Es decir, eso es la conversación que hay que tener alrededor de lo que vamos a aprender la semana entrante, la geomorfología de la cuenca. Pero basado, ojalá, en tener la información, y ustedes después, así como tienen tropiezos con los datos, esa es la única manera que pueden aprender el tema de los datos, ¿no? Que no me da la culpa, porque los datos me dan así, que yo no sé qué hago con la información. Eso es lo que hay que, con eso hay que jugar para poder entonces realmente entender. Pero esto es lo que hay que, este es el tema. Entonces ya toca a ustedes, algunos, decir cuál es la cuenta que deja hacia el mar Caribe, de todo esto. Mirando entonces, esta sería la cuenca del río Sinú. Entonces no busquen un dato que tiene la Universidad de Córdoba o que tiene la corporación, no, hagan ustedes también su estimación de cuál sería la cuenca del río Sinú. ¿Cuál es la cuenca que llega hasta aquí, hasta la represa Burrá? Es decir, si quieren calcular eso, lo que tendría que hacer, esto debe ir hacia acá, hasta este punto, ¿no? Lo que agrega hacia la ciénaga es que también les toca hacer la delimitación de la cuenca. O sea, eso es lo que. Entonces, tienen que tenerlo porque después van a tener que hacer el análisis de cómo se desplazó la onda y tienen que saber cuál es la longitud de los tramos, cuál es el área aferente de las diferentes cuencas, de los diferentes arroyos, y si no tienen la base cartográfica, pues no van a poder hacer el trabajo. Entren a la plataforma de LIGAC y bajen, veo que tienen manuales, señalan, dicen, mejor dicho, está súper cambiado. Le pregunta sobre lo que hay que entregar. Es que ya alguien, creo que fuiste tú que me dijiste que tenían necesidad
posibilidad de un día más o 2 días más para entregar el trabajo. Sí, esa es la moción que tiene todo el curso, profe. La verdad que es lo que hemos quedado con el curso, No, yo sé que tú hablas en representación de todo. Sí, no, porque soy representante del curso. Pero, entonces, queríamos hablar porque siempre tenemos bastantes dudas, tenemos bastantes problemas, como le comento, hasta yo había descargado los datos del IDEAM y hasta ayer me di cuenta que mi estación no tenía datos recientes. Yo me puse a ver y No importa lo que sea reciente. no, o sea, sí, pero luego entonces viendo lo que le digo, hay 5 estaciones en el SINU que tengan el dato actual y solo hay una que es pluviométrica, porque estoy haciendo verificación. Entonces, luego, como esa estación ya la tienen seleccionada, pero no sabía si se podía tomar los mismos datos, pero estoy obligado a tomar los mismos datos de esa estación. Y fuera de eso, obviamente, como no he seleccionado los datos actuales, pues no tengo manera de responder las preguntas ni hacer análisis. Todo eso, obviamente, me toca Sirve, jóvenes, para precisar entonces. Miren, pues ya alguien se levantó y me preguntó algo sobre el tema de el límite del trabajo son 15 páginas máximo. Pero ahí yo les digo que pueden jugar con anexo en caso de. ¿El anexo de qué sirve? Pues sirve más a ustedes para soportar un poco el trabajo también, pero a mí en el caso de que yo tenga que revisar algo de lo que, por ejemplo, que me está diciendo el compañero, que es que el dato me está dando alto o bajo, entonces yo puedo entrar a su anexo y revisar qué pasó, ¿no? Entonces la idea es que sea, yo acabo de hacer, ayer me pidieron que hiciera en 2 páginas un resumen de un estudio que tiene casi 300 y pico páginas. ¿Ya? 2 páginas, no tenía más espacio para entregar otra información, sino 2 páginas. Y hay que hacerlo en 2 páginas. ¿Ya? Entonces, yo sé que hay de pronto muchas cosas, pero hay que saber seleccionar qué es lo que pongo, porque de lo que yo lea en esas 15 páginas tiene que llegar a una conclusión, ¿no? Basado en que no, por allá puse la temperatura y eso es lo importante, entonces pues, tienes que mostrarlo en esas 15 páginas. No le dan lectura a contarlo. Sí, por ejemplo, en mi caso tengo en la presentación, en los datos del mercado de la presentación 10, como es militar, yo podría colocar un anexo en mi trabajo donde te pueda verificar que se manejó. Sí, claro, el anexo. El anexo es la tabla, pero ¿cuál es? Para que vean el espíritu del trabajo antes de que se pierdan en los datos y la información. O sea, hubo un evento que pasó en febrero, de lluvia, frente frío, se dice que fue una alta precipitación y hubo una falla o no falla, eso pues no nos corresponde a nosotros, ya las autoridades dirán en el tema del almacenamiento, y creo que algunos tienen eso, que les tocará estudiar cuáles son los. Entonces, eso fue lo que pasó, pero hay un registro histórico. Entonces yo lo que quiero que ustedes aprendan es escoger, bueno, qué fue lo que históricamente se decía que pasaba, versus lo que pasó. ¿Ya? Ese es el espíritu de este análisis estadístico, es entonces, como ustedes tienen las herramientas estadísticas, dirán, bueno, es que la precipitación que llega aquí a esa estación es esta. Aquí hay unos datos que se salen. Esta es la precipitación mensual de todos los meses de febrero desde 1950 hasta el 2005. No hay más datos, hasta el 2005. Ese era el comportamiento de 20 años de datos o 40 años de datos. Y la lluvia que sucedió quedó aquí. Entonces, claramente se puede apreciar en la gráfica de Caja de Bigote, bueno, en su nombre artístico mejor, en la gráfica estadística, que la lluvia que se presentó está por fuera de los rangos establecidos para la estación. Punto. Ya ahí terminó la análisis. Ya con base en la estadística, claro que para llegar a esta gráfica han hecho una serie de análisis, ¿no? De pronto la lluvia no quedó aquí, sino aquí. El problema entonces, de acuerdo a la estación, esa lluvia no representaba ningún tipo de inconveniente. Entonces, el problema no es la lluvia. Entonces pueden usar esta gráfica o pueden utilizar una gráfica que tenga todos los meses del año, enero, febrero, marzo, entonces tienen aquí diagramas de barra y entonces ven el comportamiento de esta es
el mes de febrero de todos los años. Y esto fue lo que pasó en el febrero del 2026. Ustedes le ponen dos colores, sí, no vayan a poner la que parezca un papagayo. Este en negro y el rojo la del año 2026. Claramente se puede apreciar en la gráfica de grama de barra que el promedio histórico oscilaba entre tanto y tanto, mientras que en el año 2026 se presentó un valor por encima de tantos milímetros del promedio. Punto. Ya, todo con base en el análisis. Y si ya el profesor o cualquier otro necio quiere ver cómo llegaron a esta gráfica, me voy al link, porque no me copiaron en el número de página. Entonces me voy al link a ver cómo hizo la gráfica, porque este dato le dio así, o esta gráfica, o es que yo preferí el gráfico de violín, o yo preferí otro. Entonces, cómo llegaron al gráfico, cómo ese punto o ese dato está con respecto a toda la nube de puntos que hay en el INDES. El que es más curioso dirá, bueno, esta estación no, pero yo sé que aquí un bote va y se va a esta estación y mira cómo fue la pluviometría de esa estación. Ustedes se conocen y trabajan en grupo. Ustedes hablen con el compañero y a ti cómo te dio, ¿por qué tal? Bueno, yo puedo coger el punto este tuyo, sí, mira, promedio tal, y eso responde también. O sea, no crean que van a estar aislados, porque después de este ejercicio, como yo les dije, va a haber una mega tabla donde vamos a poner toda la información. Y la van a llenar, cada uno pone su información de su estación y la conclusión a la que llegó, porque esa mega tabla le va a servir al que va a trabajar en la cuenca alta, en la media, en la baja, en ganadería, en la agricultura, en el tema social, porque todos van a tener que alimentarse de los datos de pluviometría. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que la mayoría tenga la información, que todos tengan la información a la mano para poder llegar a una conclusión. Pero ustedes no se olviden cuál es el objetivo. O sea, no se pierdan en el mar de datos, en la forma como se llega, sino en la interpretación después de haber hecho el ejercicio. Entonces, si ustedes clasificaron y les dio un promedio, les dio una desviación estándar, entonces ya un gráfico, presentan un punto y así es como uno analiza eso. Les voy a presentar otro. A ver si lo tengo a la mano aquí. Lo que hace uno cuando mire de datos, vamos a decir, se la tengo de acá. Y ya si quiera revisar la información, uno le da anexo la información, los datos. No tiene que ver con hidrología, pero tiene que ver con datos e información. Entonces, yo tengo datos e información de la variación de la concentración de un contaminante, aquí están desde enero del 23 hasta abril del 24. Hicimos el punto. Sube, bajan en diferentes estaciones, cada estación como sube y baja, ¿no? Entonces, a nosotros nos piden el análisis de cuántas veces, es decir, este es el valor límite que debería existir, ¿no? ¿Qué dato estadístico le interesa a la persona que nos contrata? Saber cuántas veces en el tiempo se sobrepasa el valor límite. ¿En qué porcentaje del tiempo? ¿Cuántas veces se repite? Me dice a mí también, en cuántos momentos, cuál es la probabilidad que existe de que se dé un evento en el cual se exceda el valor máximo establecido, ¿no? Este trabajo que ustedes ven ahí, no sé si podría mostrarles este trabajo, vamos a decir, no estoy en ahí hay una gráfica
conocen esos gráficos, ¿no? ¿Saben quién hizo estos gráficos? Estudiantes de aquí. O sea, no fue alguien que vino súper experto de no sé qué. Un estudiante, las peladas todavía terminó de graduar y dijo, vamos a hacer este trabajo, nos están pagando tanto y lo hicimos. O sea, es un análisis estadístico de datos, de ver cuál es el promedio y decir, hombre, el dato de ustedes, mira lo que pasa. Y ese es el análisis. Para eso le pagan a uno plata, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial, sobre todo si uno conoce de la temática. Entonces, para decirle, no fue alguien extraordinario que vino de afuera, de Holanda, a hacer ese trabajo. Gente de aquí, o sea, que las mismas pasaron por este salón y hicieron este trabajo de análisis de información. Pero obviamente, antes habían hecho el trabajo de ideología. Ellas ya sabían cómo tomar datos, cómo hacer una gráfica de caja, cómo hacer una distribución de frecuencia, es decir, ya tenían la base de datos. Entonces ya le tomaron fotos, pero que ya sepan lo que hay que hacer. Entonces, la próxima semana yo no le tengo esta parte de la estadística de la información en una presentación, yo se las pongo en el plano. En la próxima semana sabemos que el martes lo que hay que es enfocarnos en la hidrogeología, perdón, en la geomorfología, y lo otro que les quería decir era que por ahí me dijeron que iba a llegar ya la fecha del examen. La fecha del examen es una sola, el examen no es martes y jueves, o sea, como para que vaya mentalizando. Entonces, si cayó martes el examen, entonces el jueves hacemos la actividad de la lectura. Si cae jueves, entonces no importa, porque el martes hacemos la actividad de decir, toda la semana tiene lectura. No que esta semana del examen, no importa, todas las semanas hay que leer algo, ¿no? Entonces, aquellas personas que necesitan hacer, o sea, por eso estoy poniendo todo. Entonces, por ejemplo, a alguno le toca el agua subterránea, no, a mí me toca en la semana 15, o sea, es averiguando qué es lo que tienen que leer. Ya vayan adelantando porque no sabemos qué cantidad de trabajo van a tener a final de semestre y después van a estar corriendo. Entonces, si van a estar corriendo, al contrario, a cada vez que pasa, cada semana puede ser más exigente en lo que se va a hacer de la actividad. Entonces, obviamente, en esa semana 15, al que le tocó, tiene que ser el non ultra curador de la información. Sobre todo que es la última semana de clase, las últimas semanas de clase. Disculpe que vuelva con el tema. Quiero preguntar a nosotros nos quedó claro que las 15 hojas podemos hacerlo dentro de 15 hojas, pero, o menos. Sí. Pero la cuestión es el tiempo, porque nosotros no sabíamos lo de tomar los datos, no hace falta cosas, entonces quería saber si había la posibilidad de aplazarlo un poquito. Pienso que nuestros compañeros Lo aplazo, pero acuérdense que tienen que tener otra tarea ya hecha para la próxima semana, o sea que se les sume a otra, no es que no, porque van a entregar la próxima semana esto, entonces yo no visito la página de IGAN, no voy a bajar los planos, no voy a tener el área, no voy a tener. La semana que viene tienen la geomorfología del río Sinú. Entonces se les suma, es decir, no se les aplaza, se les suma. Entonces, sí, mucho gusto por la dificultad, porque es la primera y no me pellizqué a tiempo, entonces lo podemos entregar la próxima semana con el de la geomorfología. Enterado, pero la actividad de la geomorfología del río Sinú la puso ya cuando la ¿Cómo? La actividad de la geomorfología del río Sinú la puso cuando la Hoy mismo para. Pero es que ustedes, o sea, miren o sea, ¿qué es lo que es? O sea, ustedes tienen un proyecto final. Ustedes tienen un proyecto final. No sé, yo cojo siempre ese de ejemplo, pero bueno. Entonces, no, yo voy a estudiar el problema con las ciénagas del río Sinú. Ay, ¿cuánto tiempo vas a esperar para ver cuáles son las ciénagas del río Sinú? Te toca saber cuáles son las ciénagas del río Sinú ya. Entonces tú no vas a esperar que me pongan el claro, sí, dime cuáles son las ciénagas. No, ya tú vas averiguando, son 5 ciénagas, son 3 ciénagas en el tiempo, o sea, todo eso lo debes estar haciendo ya.
O sea, no esperen, o sea, yo pongo el trabajo como para que ustedes vayan a la... Sí, pero les toca pellizcarse y hacer algo. De que no, que yo, lo mío es la socioeconomía, no sé qué, bueno, no averigüen la socioeconomía desde ya. ¿Y qué implicaciones tiene eso con el tema de la hidrología y la inundación? Averigualo ya. ¿Cuál es el PIB? ¿De qué viven? ¿Cuáles son las carreteras que existen? ¿Cómo es la comunicación? O sea, todo lo tienen que averiguar ya. Y la actividad, O sea, la actividad del trabajo final no es que se llama trabajo final, no va a hacerlo al final. No, sí, estamos claros. O sea, No, la actividad de la morfología queda para 3 días. El jueves de la semana que viene, porque es que no hay cuántos días. O sea, primero, o sea, los que preguntan de qué trata la geomorfología, lo primero que ese es el dibujito que hicimos hoy. Yo creo que ese mismo matallito lo hice yo y les dije, tienen que trazarme la cuenca, decir cuál es el área de drenaje, y alguien se me paró y me dijo, profesor, ¿y la cuenca de que si es los puntos más altos? Sí, claro, tú haces esto, Y alguien más me preguntó si puedo coger la información de Google Earth y hacer el modelo digital de terreno. Sí, pero tienes que mirar si de pronto ese punto te da igual. Todo eso lo hablamos aquí. Todo eso es geomorfología. O sea, ustedes ya deberían tener este mapa en geomorfología. Entonces yo puedo de aquí a acá, mido cuánto es el río Sinú en su longitud, cuál es la cota aquí, cuál es la cota aquí, cuál es la cota acá, tengo la pendiente media del río Sinú. Todos esos datos ya los deberían tener. Eso no es para cuando de geomorfología. Es más, si tengo que hacer geomorfología, que eso es lo que hace la mayoría en consultoría, el 20% del tiempo es de cosas que uno no sabe. Pero ¿qué le toca hacer a uno? Leer y estudiar para llenar ese 20% de lo que uno no sabe. Entonces, si ustedes tienen que hacer un análisis hidrológico de una ciénaga, pues yo tengo que estudiar cómo se hace un análisis hidrológico de una ciénaga. O si yo tengo que hacer una geomorfología, entonces hago lo siguiente. Si no tengo al profesor al lado, necesito hacer la geomorfología del río Sinú. Quiero conocer cuáles son los pasos que debo hacer para establecer todos los parámetros geomorfológicos del río. ¿Qué me recomiendo? Y no estoy en el aerometro. El aerometro pues tiene toda la base de con el aerometro le da todo. O sea, podría tener, hay cosas que de pronto no. Primero, definir el objeto. Segundo, reunir y organizar la información base. Definir la topografía, elevación, el mapa técnico, curvas de nivel que existen, la hidrografía, la red de drenaje, cauce principal, tributario, la cobertura del suelo, la geología del suelo. Ya que van a la página de Liñomina, si no lo tienen, imágenes satelitales, información hidrológica histórica, delimitación de la cuenca y sistema de drenaje, etc. O sea, bueno, de pronto ya se me va a confundir la clase con la otra, pero ustedes, no sé si de pronto les han dicho cómo se interactúa con una inteligencia artificial. Lo hice ahí rápido, pero uno le tiene que decir, rol, usted es un experto en tal cosa, área, drenaje, hidrología, eres tutor, eres no sé qué, eres, mejor dicho, sabes más de hidrología que todo el mundo, eso le dices tú a la inteligencia artificial. Segundo, le tienes que decir la tarea, es decir, ¿qué es lo que uno quiere que haga? Entonces le dice, quiero que me hagas un organigrama de cómo debo hacer esto, detallado. Utiliza tal metodología, utiliza tal cosa, utiliza tal referencia, utiliza tal, y le dice en detalle lo que uno quiere que hacer. Esos son dos elementos importantes, por eso se llama
Y a mí me da risa, porque eso le llaman ingeniería de prompt. ¿Qué ingeniería de nada? Eso es una bobada, es una receta de cómo uno tiene que hablar con una inteligencia artificial. Entonces, para sacarle el provecho que hay que sacarle, porque si no terminan ustedes interactuando y no sacan ninguna información que ustedes quieren, y terminan peleando con la inteligencia artificial. Es más, si no se la saben, entonces vamos a preguntarle a otro, después van a decir que no pagar el premio. ¿Cómo se hace blog?